La niebla se arrastraba por el acantilado como dedos fantasmales, envolviendo la cabaña redonda de piedra que colgaba peligrosamente al borde del abismo. Marcus Reeves observaba desde la única ventana circular, sus ojos grises escaneando el paisaje rocoso con la precisión de un depredador. Había pasado 18 meses escondido en esta fortaleza natural, lejos de todo y de todos, con solo su perro pastor alemán, Brutus, como compañía. Las razones de su aislamiento estaban enterradas tan profundamente como las cicatrices que atravesaban su espalda, recuerdos de una misión en Afganistán que había terminado no en gloria, sino en traición. La cabaña no era un refugio ordinario. Construida hacía décadas por algún ermitaño o contrabandista, su diseño circular carecía de esquinas, lo que significaba que no había puntos ciegos donde un enemigo pudiera ocultarse. Cada centímetro de la estructura podía ser observado desde el centro. Marcus la había encontrado durante una de sus caminatas desesperadas después de desertar silenciosamente de su vida anterior. Aquí, en las montañas del norte de Montana, a kilómetros de cualquier civilización, finalmente había encontrado algo parecido a la paz. O al menos, la ausencia de guerra. Brutus levantó la cabeza desde su posición junto a la estufa de leña, sus orejas puntiagudas girando como antenas parabólicas. Marcus conocía cada gesto de su compañero. Habían servido juntos en 3 despliegues, y el perro había salvado su vida más veces de las que podía contar. Cuando Marcus decidió desaparecer, Brutus fue lo único que llevó consigo. No hubo despedidas, no hubo explicaciones. Solo un camión viejo, provisiones para 6 meses y la determinación de nunca volver a confiar en nadie. El viento aullaba contra las paredes de piedra, y Marcus ajustó la manta sobre sus hombros. Era principios de noviembre, y las primeras nevadas llegarían pronto. Había cortado suficiente leña para el invierno y tenía reservas de comida enlatada que durarían hasta la primavera. Su rutina era simple: despertar al amanecer, verificar el perímetro, cazar o pescar, leer libros viejos que había encontrado en la cabaña, y dormir con un cuchillo bajo la almohada y su pistola Sig Sauer P226 a centímetros de su mano. La paranoia no era un defecto para un Navy SEAL. Era supervivencia. Pero esa noche, algo cambió. Eran las 3 de la madrugada cuando el ladrido de Brutus desgarró el silencio. No era su ladrido de advertencia normal, ese gruñido bajo que usaba cuando detectaba un ciervo o un coyote. Este era agudo, frenético, lleno de una urgencia que hizo que Marcus saltara de su catre con el arma ya en la mano. El corazón le martilleaba en el pecho mientras se movía hacia la ventana, manteniéndose en las sombras. La luna llena bañaba el paisaje en luz plateada, convirtiendo cada roca y árbol en siluetas amenazantes. Y entonces la vio. Una figura tambaleante subía por el estrecho sendero que llevaba a su cabaña. Incluso a distancia, Marcus podía distinguir que era una mujer. Se movía con dificultad, una mano apretada contra su costado, la otra extendida como si buscara apoyo. Y estaba llorando. Los sollozos atravesaban el aire nocturno, desgarradores y desesperados. «Por favor, ayuda. Mi hijo está herido». La voz era ronca, rota por el dolor. Marcus sintió que su pecho se apretaba. Cada instinto humano le gritaba que saliera corriendo, que ayudara. Pero su entrenamiento, esos años de operaciones encubiertas donde la compasión significaba la muerte, le susurraba algo diferente. «Espera. Observa. Verifica». Brutus estaba en la puerta, ladrando furiosamente, arañando la madera. Pero no era el comportamiento que mostraba cuando quería salir a saludar a alguien. Sus labios estaban retraídos, mostrando los colmillos, el pelo del lomo erizado en una cresta de advertencia. Marcus lo había visto así solo una vez antes, en Kandahar, momentos antes de que un supuesto civil intentara detonar un chaleco suicida. «Quieto, chico», murmuró Marcus, su voz apenas audible. Brutus obedeció pero continuó gruñendo, un sonido bajo y continuo que hacía vibrar su garganta. La mujer se acercaba más. A la luz de la luna, Marcus pudo distinguir más detalles. Cabello oscuro despeinado, ropa rasgada, lo que parecía sangre en sus manos. Calculó que tenía entre 40 y 50 años, aunque el pánico y el sufrimiento la hacían parecer mayor. Se detuvo a unos 20 metros de la cabaña, doblándose por la cintura como si le faltara el aire. «Por favor. Sé que alguien vive aquí».
Vi humo de la chimenea. Mi hijo se cayó. Está sangrando. Necesito ayuda. Marcus apretó la mandíbula. El humo. Por supuesto. Había sido descuidado. Durante el día, el humo de su estufa era visible a kilómetros de distancia. Maldijo mentalmente su estupidez. 18 meses de soledad exitosa arruinados por un error de principiante. Pero había algo que no encajaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El sendero más cercano estaba a 8 kilómetros de distancia, y el terreno era traicionero incluso de día. ¿Y dónde estaba su hijo? No mencionó dónde exactamente, no dio detalles específicos. En su experiencia, las personas verdaderamente desesperadas proporcionaban información compulsivamente. Esta mujer era cautelosa con sus palabras. Marcus se movió hacia la mesa donde guardaba sus binoculares de visión nocturna. Los levantó y escaneó el área detrás de la mujer. El mundo se transformó en tonos verdes. Estudió cada roca, cada sombra. Nada. Pero eso no significaba que estuviera sola. Un equipo profesional sabría cómo evitar la detección, especialmente si conocían sus capacidades. La mujer se acercó más, ahora a solo 10 metros. Por favor. Estoy sola. Solo necesito usar su teléfono, o agua caliente, algo para detener el sangrado. Teléfono. Marcus casi sonrió con amargura. No había señal celular en 100 kilómetros a la redonda. Cualquiera familiarizado con esta región lo sabría. Otra inconsistencia. Brutus se lanzó contra la puerta con tal fuerza que Marcus pensó que la derribaría. El perro estaba aterrorizado y furioso a la vez, un comportamiento que Marcus nunca había visto. Los animales tenían sentidos que los humanos habían perdido hacía mucho tiempo. Podían oler el miedo, la adrenalina, las intenciones. Y Brutus estaba detectando algo profundamente equivocado. Marcus tomó una decisión. No abriría la puerta. No esta noche. No sin más información. Se acercó a la entrada pero mantuvo la voz lo suficientemente alta para que ella lo escuchara a través de la madera maciza. Quédese donde está. No me acerque. La mujer dio un paso atrás, aparentemente sorprendida. Por favor. Soy inofensiva. Solo necesito ayuda. ¿Dónde está su hijo? Un breve silencio. Demasiado breve. Abajo en el sendero. No pude cargarlo más. Tiene 11 años. Por favor, es solo un niño. Otro detalle añadido tardíamente. Marcus ajustó su agarre en la pistola. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Estábamos haciendo senderismo. Él se resbaló. Por favor, no tenemos mucho tiempo. Senderismo. En noviembre. En una de las montañas más aisladas de Montana. Con un niño de 11 años. En un área sin senderos marcados. Marcus había escuchado mejores mentiras de insurgentes capturados. Voy a salir, dijo finalmente. Pero mi perro está entrenado para atacar. Si hace algún movimiento sospechoso, no podré detenerlo a tiempo. ¿Entiende? La mujer asintió vigorosamente. Sí, lo que sea. Solo por favor, rápido. Marcus retrocedió, manteniendo la vista en la puerta. Agarró su chaqueta táctica del gancho, la que tenía placas balísticas cosidas en el interior. Se puso su gorro de lana negro y tomó su linterna táctica. Luego, con movimientos practicados 1000 veces, verificó su arma, cargador lleno, una bala en la recámara, seguro desactivado. Brutus seguía gruñendo. Conmigo, ordenó Marcus en voz baja. El perro se posicionó inmediatamente a su lado izquierdo, todavía tenso pero obediente. Marcus abrió la puerta lentamente, manteniéndose detrás de ella como escudo. La ráfaga de aire frío le golpeó el rostro. La mujer seguía donde la había dejado, pero ahora podía verla mejor. Ropa de exterior cara, botas de marca que no mostraban el desgaste que deberían después de una caminata de emergencia por terreno rocoso. Las manos sí tenían sangre, pero algo en la forma en que estaba distribuida le pareció artificial, demasiado uniforme. Y sus ojos. Dios, sus ojos. Estaban secos. Alguien que había estado llorando durante los últimos 15 minutos debería tener los ojos hinchados, rojos, húmedos. Los de ella estaban claros y alerta, escaneando la cabaña detrás de él con una intensidad que contradecía su supuesta desesperación. Muéstreme sus manos, ordenó Marcus, apuntando la linterna directamente a su rostro.
Ella parpadeó y levantó ambas manos, las palmas hacia afuera. Ninguna arma visible, pero eso no significaba nada. Había 1000 lugares donde esconder un cuchillo o una pistola pequeña. Brutus dio un paso adelante, el gruñido aumentando en volumen. La mujer retrocedió instintivamente. Su perro. Puede controlarlo. Depende, respondió Marcus fríamente. ¿Dónde está su hijo exactamente? Le dije, abajo en el sendero. A unos 100 metros. Por favor, cada segundo cuenta. Entonces vaya a buscarlo. Yo esperaré aquí. Puedo bajar provisiones médicas si me dice qué necesita. La expresión de la mujer cambió por una fracción de segundo. Frustración, cálculo. Luego volvió la máscara de desesperación. No puedo moverlo sola. Es demasiado pesado. Por favor, necesito su ayuda física. Ahí estaba. La trampa. Quería que bajara del acantilado, que abandonara su posición defensiva. Una vez en el sendero, estaría expuesto, vulnerable. Si había un equipo esperando, sería el lugar perfecto para una emboscada. Marcus dio un paso atrás hacia la cabaña. No puedo ayudarla. Lo siento. Pero puedo llamar a rescate de montaña con mi radio. Deme su ubicación exacta. No tenía radio. Pero ella no lo sabía. La mujer vaciló. Era obvio que no esperaba resistencia. Las personas buenas, las personas normales, no dudaban en ayudar a una madre con un hijo herido. Pero Marcus hacía mucho tiempo que había dejado de ser una persona normal. Olvídelo, espetó ella de repente, y la desesperación desapareció de su voz como una máscara arrancada. No está funcionando. Marcus tensó cada músculo. Brutus se lanzó hacia adelante, ladrando ferozmente. La mujer retrocedió varios pasos, pero su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no era una madre aterrorizada. Se movía con propósito, con entrenamiento. Impresionante, dijo ella, su voz ahora fría y profesional. El perro es bueno, casi tan bueno como tu instinto. Pero realmente hiciste que las cosas fueran más difíciles de lo necesario, Marcus. El uso de su nombre fue como un puñetazo en el estómago. Marcus mantuvo el arma firme, apuntando al centro de masa. ¿Quién te envió? Ella sonrió, y en la luz de la luna esa sonrisa era escalofriante. ¿Importa? Sabías que eventualmente te encontrarían. No puedes esconderte para siempre. No después de lo que viste. Afganistán. La misión. Los documentos. Marcus sintió que el pasado se estrellaba contra su presente como una ola contra las rocas. Había creído que 18 meses eran suficientes para que todos olvidaran. ¡Qué ingenuo! No hay ningún niño, ¿verdad? Ella se encogió de hombros. Obviamente no. Aunque debo admitir que generalmente funciona. Los hombres son predecibles. Especialmente los que todavía tienen conciencia. Tu problema, Marcus, es que dejaste que tu entrenamiento ganara sobre tu humanidad. Lo que significa que eres peligroso. Y las personas peligrosas con información peligrosa no pueden seguir viviendo vidas tranquilas en montañas. Marcus escuchó el sonido antes de verlo. El chasquido casi imperceptible de una rama rompiéndose a su izquierda. Luego otro a su derecha. Estaban rodeando la cabaña. Por supuesto que no había venido sola. Brutus, dentro, ordenó, comenzando a retroceder hacia la puerta. Pero la mujer levantó una mano. No hagas eso. Tenemos francotiradores en posición. Si esa puerta se cierra, la derribamos y el perro muere primero. Sé que eso te importa más que tu propia vida. Era verdad. Marcus moriría 10 veces antes de dejar que lastimaran a Brutus. Y ella lo sabía. Habían estudiado su perfil psicológico. Sabían exactamente qué palancas tirar. ¿Qué quieren? Una conversación. Tranquila, civilizada. Dentro de tu acogedora cabaña. Seremos solo nosotros 3, te lo prometo. El resto del equipo permanecerá afuera. Si cooperas, esto no tiene que terminar mal. Mentiras. Marcus lo sabía con la certeza de años de experiencia. Una vez dentro, sin testigos, sería eliminado. Probablemente harían que pareciera un accidente. Un ermitaño retirado que se resbaló del acantilado. Nadie haría preguntas. Pero rechazar significaba un tiroteo inmediato. Y Brutus estaba expuesto. Jodido si lo hacía,
Muerto si no lo hacía. Tomó una decisión desesperada. Está bien. Pero el perro se queda afuera. No confiaré en que no lo envenenen dentro. La mujer consideró esto aceptable. Átalo a algo. Marcus se arrodilló lentamente junto a Brutus, acariciando la cabeza del perro con una mano mientras mantenía el arma en la otra. Había un poste a 3 metros de la puerta donde a veces ataba a Brutus cuando limpiaba la cabaña. Lo condujo allí, murmurando palabras tranquilizadoras que no significaban nada. Sus dedos trabajaron en la cuerda, pero no en un nudo normal. En su lugar, ató un nudo de liberación rápida, el tipo que se deshace con un solo tirón. Brutus lo conocía. Habían practicado escapes de emergencia cientos de veces. «Quieto», susurró Marcus en la oreja del perro. «Espera mi señal. La palabra es tormenta. ¿Entiendes? Tormenta». Las orejas de Brutus se movieron. Entendía. Siempre entendía. Marcus se incorporó y retrocedió hacia la cabaña. La mujer lo siguió, manteniendo una distancia de 5 metros. Lo suficientemente lejos para reaccionar si le intentaba algo. Lo suficientemente cerca para conversar. Era profesional, quienquiera que fuera. Dentro de la cabaña, el fuego de la estufa había disminuido a brasas. Marcus no hizo ningún movimiento para avivarlo. Quería que estuviera oscuro. La oscuridad era su aliada. La mujer entró detrás de él, cerrando la puerta. Ahora Marcus podía verla mejor bajo la tenue luz rojiza de las brasas. 40 y tantos, constitución atlética, ojos calculadores. Llevaba un arete pequeño de comunicación en el oído izquierdo. Equipo militar de grado profesional. «Siéntate», le ordenó, señalando su catre. Marcus no se sentó. «Habla». Ella suspiró. «Vas a ser difícil». «Está bien. Te respeto por eso. Entonces seamos directos. Los documentos que fotografiaste en Kabul antes de que todo se fuera al infierno. Los que muestran que el coronel Braddock estaba desviando millones en contratos de defensa a cuentas privadas. Los que prueban que media docena de oficiales de alto rango estaban involucrados. ¿Dónde están?» Marcus había estado esperando esta pregunta durante 18 meses. Tenía su respuesta preparada. «Destruidos. Los quemé antes de irme». La risa de ella fue genuina. Marcus, si eso fuera cierto, no habrías huido. Habrías enfrentado la investigación, habrías quedado limpio. El hecho de que desaparecieras significa que tienes un seguro. Lo que significa que esos documentos están en algún lugar, listos para ser entregados si algo te sucede. Esquema clásico de mano muerta, punto. Era escalofriante lo bien que lo había analizado. Y tenía razón. Los documentos estaban en una caja de seguridad en Billings, Montana, con instrucciones para su abogado de publicarlos si Marcus no se comunicaba cada 90 días. El próximo contacto programado era en 3 semanas. «Incluso si eso fuera cierto», respondió Marcus cuidadosamente, «matarme solo garantizaría su publicación. A menos que tu abogado tenga un accidente primero». «Oh, espera. Ya lo tuvo. Tomás Hernández, ¿correcto? Murió hace 2 semanas. Ataque al corazón. 42 años, perfecta salud. ¡Qué tragedia!». El piso se inclinó bajo los pies de Marcus. «Tommy. Dios, Tommy». Habían servido juntos, habían sido amigos durante 15 años. Era el único en quien Marcus confiaba con su vida. Y ahora estaba muerto. «Estás mintiendo. Revisa las noticias si no me crees». «Ah, espera. No tienes internet aquí. ¡Qué inconveniente!». Su sonrisa se ensanchó. «Lo que significa, Marcus, que tu mecanismo de seguridad ha desaparecido. Los documentos siguen en esa caja de seguridad, pero nadie va a publicarlos si desapareces. Estás indefenso». Marcus sintió la rabia hirviendo en su pecho. Tommy, su esposa, sus 2 hijas, habían asesinado a un hombre inocente solo para llegar a él. ¿Qué tan profunda iba esta conspiración? ¿Cuántas personas estaban involucradas? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te diga dónde están los documentos y luego me pegues un tiro? Básicamente, sí. Aunque preferiríamos que pareciera natural. Una caída del acantilado es perfecta. Un ermitaño inestable, antiguo soldado con PTSD, finalmente se rinde a sus demonios. Nadie hará preguntas.
Marcus calculó sus opciones. La mujer probablemente tenía un arma escondida. Él tenía la suya todavía en la mano, pero ella estaba lista para reaccionar. En un intercambio de disparos de corta distancia, ambos podrían morir. Y eso no ayudaría a Brutus afuera. Necesitaba crear una distracción. Necesitaba tiempo. Necesitaba. El ladrido atravesó el silencio. Pero no era el ladrido de Brutus. Era más agudo, más distante. Un coyote, tal vez, o un lobo. La mujer giró instintivamente hacia la ventana, solo por una fracción de segundo. Marcus se movió. Se lanzó hacia adelante, usando su antebrazo para golpear el arma que ella estaba sacando de su chaqueta. El metal repiqueteó contra el suelo de piedra. Ella contraatacó con un codazo dirigido a su garganta, pero Marcus lo bloqueó y la agarró en un agarre de lucha, derribándola al suelo. Eran entrenamiento contra entrenamiento, fuerza contra habilidad. «Equipo, dentro, ahora», gritó ella en su comunicador. Marcus escuchó el sonido de botas corriendo hacia la cabaña. Tenía tal vez 10 segundos antes de que derribaran la puerta. Con un movimiento brutal, golpeó la cabeza de la mujer contra el suelo de piedra. Ella se aturdió, no inconsciente, pero lo suficiente. Se puso de pie de un salto, agarró la estufa de leña, aunque estaba caliente al tacto, y la volcó hacia la puerta. Las brasas se esparcieron por el suelo de madera, y las llamas comenzaron a lamer inmediatamente. No era un incendio grande, pero crearía humo y confusión. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron, con máscaras tácticas y rifles de asalto. Marcus ya estaba en movimiento, corriendo hacia la ventana trasera. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande para un hombre de su tamaño, pero era su única salida. Las balas astillaron la madera a su alrededor mientras se zambullía de cabeza por la abertura. El cristal se rompió, cortándole la mejilla. Y luego estaba afuera, cayendo. La cabaña colgaba del acantilado, pero había un saliente rocoso 2 metros más abajo. Marcus lo alcanzó con los dedos, sintiendo que sus uñas se partían contra la piedra. Su cuerpo se balanceó violentamente, los pies buscando apoyo. Encontró un punto de apoyo estrecho y se aferró a él. «¡Tormenta!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Brutus, tormenta». Escuchó el ladrido inmediato, el sonido de la cuerda deslizándose, y luego el caos. Brutus estaba libre. Y Brutus enfurecido era un misil de 40 kilos de puro instinto asesino. Los gritos comenzaron. Hombres maldiciendo, disparos, ladridos furiosos. Marcus no podía ver lo que estaba sucediendo, pero podía imaginarlo. Brutus no atacaría a todos, solo a los que estaban armados, solo a los que representaban una amenaza. Su entrenamiento era específico: neutralizar hostiles armados. Marcus comenzó a moverse lateralmente a lo largo del saliente, buscando una manera de volver a subir. Sus dedos encontraron un agarre, luego otro. El viento lo azotaba, tratando de arrancarlo de la roca. Abajo, no había nada más que 200 metros de caída hasta rocas afiladas. Una cabeza apareció en la ventana rota. Uno de los hombres, con la máscara manchada de sangre. Levantó su rifle, apuntando directamente a Marcus. Y luego Brutus saltó, sus mandíbulas cerrándose alrededor del brazo del hombre. El grito fue agonizante. El rifle cayó, rebotando en las rocas antes de desaparecer en la oscuridad. Marcus aprovechó la distracción. Con un rugido de esfuerzo, se impulsó hacia arriba, agarrando el borde de la ventana. El vidrio roto le cortó las palmas, pero no le importó. Se hizo de vuelta al interior de la cabaña. El interior era un caos. Humo llenaba el aire. 2 hombres estaban en el suelo, uno inmóvil, el otro agarrándose una pierna que sangraba profusamente. La mujer se había levantado, buscando su arma. Brutus estaba encima del hombre en la ventana, manteniéndolo inmovilizado. Marcus agarró un leño ardiente de la estufa volcada y lo arrojó contra la mujer. Ella se agachó, pero le dio tiempo suficiente para recuperar su pistola del suelo. La levantó, apuntando. «No te muevas». Ella se congeló, las manos a medio camino hacia su propia arma. Sus ojos evaluaron la situación, calcularon las probabilidades. Luego, lentamente, levantó las manos. «Inteligente», dijo Marcus. Su voz temblaba, no de miedo sino de adrenalina pura.
Brutus, ven. El perro soltó al hombre en la ventana, que se desplomó gimiendo. Brutus trotó hacia Marcus, su pelaje manchado de sangre que probablemente no era suya. Marcus lo revisó rápidamente, sin heridas visibles. Buen chico. Todos ustedes, ahí, ordenó Marcus, señalando el centro de la cabaña. Manos donde pueda verlas. Un movimiento sospechoso y el perro ataca de nuevo. No disfruta matando, pero lo hará si se lo ordeno. Era una mentira. Brutus solo atacaría bajo comando específico. Pero ellos no lo sabían. La mujer habló, su voz todavía tranquila a pesar de la situación. Esto no termina aquí, Marcus. Somos solo el primer equipo. Hay otros. Siempre habrá otros. Lo sé, respondió Marcus. Por eso voy a cambiar las reglas de juego. Trabajó rápidamente. Usando las cuerdas que guardaba para emergencias, ató a los 3 operativos que estaban conscientes, asegurándose de que no pudieran escapar pero tampoco cortando la circulación. No era un monstruo. El cuarto hombre, el que Brutus había golpeado primero, tenía un pulso débil pero estable. Probablemente conmoción cerebral. Requisó sus armas, comunicadores y cualquier identificación. Como esperaba, no tenían nada. Operadores fantasma, probablemente contratados privados. Negables. Si algo salía mal, el gobierno negaría cualquier conocimiento. Luego revisó el exterior. Otros 2 operativos estaban posicionados en puntos de francotirador, pero sin comunicación de su equipo. No sabían si atacar o esperar. Marcus usó uno de los comunicadores capturados. Equipo neutralizado, dijo con voz monótona, imitando el tono profesional que había escuchado. El objetivo está asegurado. Mantengan posiciones. Un momento de estática. Luego, copiado. Esperando extracción. Bien. Eso le daba tal vez 20 minutos antes de que se dieran cuenta del engaño. Marcus regresó adentro, agarró su mochila de emergencia, la que siempre mantenía lista, y comenzó a meter provisiones. Ropa, comida concentrada, mapas, efectivo. No podía quedarse aquí. La cabaña estaba comprometida. Todo su refugio cuidadosamente construido se había derrumbado en una noche. La mujer lo observaba. ¿A dónde vas a ir? Te encontraremos donde quiera que estés. Marcus se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Escúchame con mucha atención. Voy a contar una historia, y vas a llevarla de vuelta a quien te envió. Esos documentos que quieren tanto no están en una caja de seguridad. Están digitalizados, cifrados y distribuidos en 3 servidores diferentes en 3 países diferentes. Si no me comunico cada 72 horas con una contraseña específica, se publican automáticamente en una docena de medios de comunicación internacionales simultáneamente. The Guardian, Der Spiegel, Al Jazeera. No pueden detenerlos a todos. Era una mentira brillante, completamente improvisada. No existían tales servidores. Pero ella no tenía forma de verificarlo. La duda cruzó su rostro por primera vez. Estás mintiendo. ¿Estás dispuesta a apostar tu vida en eso? Porque si muero, si desaparezco, si siquiera me atrapan un resfriado que me impida acceder a una computadora, todo se publica. Nombres, números de cuenta, transferencias bancarias. Y no solo Braddock cae. Toda la cadena de mando. Senadores, contratistas de defensa, tal vez incluso alguien en el Pentágono. ¿Realmente quieres ese nivel de atención? El silencio se extendió. Marcus podía ver los engranajes girando en su mente. Si estaba diciendo la verdad, matarlo era inaceptable. Pero dejarlo vivir significaba que la amenaza permanecía. Te daré una alternativa, continuó Marcus. Dile a tu jefe que propongo un trato. Yo no publico los documentos si ellos detienen la caza. Vivimos en un empate. Destrucción mutuamente asegurada, versión civil. Todos seguimos con nuestras vidas. Nunca aceptarán eso. Entonces todos caeremos juntos. Tu elección. Marcus se puso de pie, ajustándose la mochila. Apagó las llamas que aún consumían partes del piso. No iba a dejar que la cabaña se quemara con personas indefensas dentro. Una vez satisfecho de que el fuego estaba controlado, se dirigió a la puerta. Una cosa más, dijo la mujer. ¿Cómo supiste? Desde el principio. La historia de la madre era creíble.
Marcus se detuvo en el umbral. No lo supe. Él lo supo. Señaló a Brutus. Hace años, en el Mand, estábamos en una aldea, supuestamente amistosa. Una mujer se acercó a nosotros llorando, diciendo que los talibanes habían secuestrado a su esposo. Quería que la siguiéramos a su casa para rescatarlo. Todos estábamos listos para ir. Pero Brutus se negó a moverse. Gruñó, ladró, se plantó en el suelo. Nuestro oficial estaba furioso, pensaba que estaba descontrolado. Pero confié en él. Envié un dron primero. La casa estaba llena de explosivos. Era una trampa suicida. La mujer era una mártir dispuesta. Habría muerto 8 de nosotros. Hizo una pausa, acariciando la cabeza de su perro. Desde ese día, cuando Brutus dice que algo está mal, yo escucho. Siempre. Has salvado mi vida más veces que mi propio entrenamiento. Así que cuando gruñó con tu historia de madre desesperada, supe que estabas mintiendo. No necesitaba pruebas. Su instinto es mi prueba. La mujer asintió lentamente. Deberíamos haber investigado más sobre el perro. Ese fue tu error. Marcus salió a la noche, Brutus a su lado. El frío lo golpeó como un puñetazo físico, pero se sentía bien. Se sentía vivo. Comenzó a descender por el sendero opuesto. El que conocía llevaría eventualmente a un valle deshabitado donde podría desaparecer de nuevo. Pero antes de irse, activó el comunicador una vez más. Equipo de francotiradores, nueva orden. Objetivo ha escapado hacia el este. Persigan y neutralicen. Yo me quedo para asegurar la evidencia. Escuchó el reconocimiento, luego el sonido de movimiento mientras los francotiradores abandonaban sus posiciones para perseguir un fantasma. Eso le daba tal vez una hora de ventaja. Caminó durante 4 horas, moviéndose por terreno que había memorizado durante sus exploraciones solitarias. Brutus exploraba adelante, siempre alerta. Cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros toques de amanecer, Marcus encontró una cueva pequeña oculta por árboles caídos. Era lo suficientemente grande para ellos dos, lo suficientemente profunda para ser invisible desde el aire. Se dejó caer en el suelo rocoso, cada músculo gritando de agotamiento. Brutus se acurrucó contra él, compartiendo calor. Marcus envolvió un brazo alrededor del perro, enterrando el rostro en su pelaje. «Buen chico», susurró. «El mejor chico». Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas y calientes. No por miedo, no por ira, sino por Tommy, por su amigo que había pagado el precio de la lealtad de Marcus, por las 18 meses de soledad que ahora parecían desperdiciados, por la realización de que nunca habría paz, nunca habría verdadero escape. Pero también había algo más. Una resolución endureciéndose en su pecho como acero forjado. Si iban a cazarlo, iba a contraatacar. Ya no más esconderse. Ya no más huir. Cuando el sol finalmente se elevó sobre las montañas, Marcus sacó uno de los comunicadores que había tomado. Era un dispositivo sofisticado, cifrado militar. Pero los Navy SLS recibían entrenamiento en inteligencia de comunicaciones. Le tomaría tiempo, pero podía descifrarlo. Y una vez que lo hiciera, tendría frecuencias, códigos, tal vez incluso nombres. Brutus levantó la cabeza, sintiendo el cambio en el estado de ánimo de su compañero. Marcus rascó detrás de las orejas del perro. Cambio de planes, amigo. Ya no estamos escondiéndonos. Vamos a cazar. Durante las siguientes 3 semanas, Marcus se convirtió en un fantasma activo. Usó los comunicadores capturados para rastrear las frecuencias de otros equipos. Descubrió que había 4 grupos de búsqueda barriendo las montañas. Los observó desde la distancia, aprendiendo sus patrones, sus protocolos. Y lentamente, comenzó a desarmarlos. Primero fueron sabotajes menores. Vehículos con neumáticos pinchados. Provisiones contaminadas con laxantes. Equipos de comunicación mojados misteriosamente. Cosas que causaban retrasos y frustración, pero ninguna muerte. Todavía tenía una línea que no cruzaría. Pero también reunía inteligencia. En el tercer día, emboscó a un operativo solitario que se había separado para orinar. Lo dejó inconsciente, tomó sus credenciales y descubrió que la empresa de contratación se llamaba Apex Solutions.
Una búsqueda rápida en un cibercafé en un pueblo a 60 kilómetros reveló que Apex tenía vínculos con 3 exoficiales del Pentágono, todos nombrados en sus documentos. En el 10º día, Marcus infiltró su campamento mientras dormían. No para lastimar a nadie, sino para dejar un mensaje. Pegó una foto en la tienda del comandante, una copia de una de las páginas de los documentos que supuestamente había destruido. Y debajo, una nota simple. Empate. Deténganse o todos caemos. Funcionó. Al día siguiente, los equipos se retiraron. Las comunicaciones volaron en todas direcciones, discusiones acaloradas sobre estrategia. Marcus escuchaba todo, sonriendo con satisfacción. Pero el verdadero golpe vino 2 semanas después. Marcus se había infiltrado en la ciudad disfrazado, con barba completa y ropa de civil, y usando una computadora de biblioteca. Contactó a 3 periodistas de investigación diferentes. No les dio todo. Solo lo suficiente. Pistas sobre contratos de defensa sospechosos. Nombres que investigar. Fechas que no coincidían. Y como depredadores olfateando sangre, comenzaron a cavar. El artículo apareció primero en The Washington Post, luego se extendió. ¿Corrupción en contratos militares? Nuevas preguntas sobre proyectos en Afganistán. No nombraba directamente a Braddock. Aún no, pero levantaba preguntas. Y las preguntas llevaban a investigaciones. Marcus observaba desde las sombras, sabiendo que había comenzado algo que no podía detenerse. El tsunami había comenzado. Todo lo que había que hacer ahora era sobrevivir a la ola. 3 meses después, Marcus estaba a 2000 kilómetros de distancia, en una cabaña diferente en una montaña diferente. Esta vez en Wyoming. Esta vez con mejores medidas de seguridad. Esta vez sin humo visible. Brutus estaba en el pórtico, observando las estrellas. Marcus se sentó junto a él, 2 cervezas en la mano. Abrió una y tomó un largo trago. La otra se la ofreció al perro, quien la olfateó y luego la ignoró con desdén. No eres divertido en las fiestas, bromeó Marcus. Su teléfono vibró. Un teléfono Werner, imposible de rastrear. Solo una persona tenía el número. Marcus lo abrió. El mensaje era de un periodista con quien había establecido contacto. Alguien que había tomado la historia de corrupción y la había destrozado. Braddock arrestado hoy. 2 senadores bajo investigación. Más por venir. ¿Quién eres realmente? Marcus escribió una respuesta simple. Nadie importante. Solo un tipo con un perro bueno. Eliminó el mensaje, luego el número. Nunca más contactaría a ese periodista. El trabajo estaba hecho. Se reclinó en la silla, mirando las mismas estrellas que Brutus vigilaba. En algún lugar allá afuera, había personas que todavía lo querían muerto. Pero ahora, si algo le sucedía, habría preguntas. Reporteros investigarían. La atención estaría en ellos, no en él. No era seguridad perfecta, pero era algo. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dijo a Brutus. Pasé 18 meses escondiéndome, pensando que el aislamiento me mantendría a salvo. Pero fue cuando dejé de esconderme, cuando luché, que finalmente encontré algo parecido a la paz. Brutus bostezó, mostrando todos sus dientes. Marcus se rió. Tienes razón. Filosofía barata. Vamos a dormir. Pero antes de entrar, Marcus tomó una última mirada al paisaje. Las montañas se extendían infinitamente, oscuras y silenciosas. En algún lugar ahí afuera, tal vez otro soldado estaba escondiéndose, con sus propios secretos y sus propios perseguidores. Marcus esperaba que tuvieran un perro tan bueno como Brutus. Porque al final, no fueron las habilidades tácticas las que lo salvaron. No fue su entrenamiento como Seal. Fue confiar en algo más primitivo, más honesto que cualquier inteligencia humana. Fue escuchar cuando su compañero más leal le advirtió sobre el peligro. Fue respetar el instinto sobre el análisis. Fue recordar que a veces, la respuesta más simple, la más animal, la más básica, es la correcta. Una madre llorando en la noche podía engañar al ojo entrenado y al oído escéptico. Pero no podía engañar a la nariz de un perro que olía la adrenalina de la caza debajo del disfraz de desesperación. Marcus se agachó y rascó a Brutus detrás de las orejas una vez más. Te debo mi vida, amigo. Otra vez. El perro simplemente se apoyó contra su pierna, caliente y sólido y real. Y por primera vez en 2 años,
Marcus Reeves durmió sin pesadillas.